Muy buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad al grupo número 3 le ha tocado exponer el uso del programa SPSS para la determinación y correlación de los datos entre temperatura y volumen. Bueno, haciendo énfasis en el uso de justamente este programa SPSS. Los integrantes del grupo están en pantalla, comenzando de abajo hacia arriba. Compañero José Chupitaz, Jean-Pierre Solís, José Imán, Jordi Manrique y mi persona Jorge Martín Mesalle. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el contenido es este. Para esta ocasión vamos a definir primeramente cuáles son las variables, tanto dependiente como independiente, y también ver un pequeño concepto acerca del coeficiente de Pearson. Bueno, a continuación se va a hacer lo que es el recojo de los datos para hacer uso justamente del programa SPSS. Luego se va a hacer la colocación de estos datos en el programa mismo a través de una secuencia de pasos. Posteriormente se va a hacer el uso de la correlación en el programa mismo, finalizando ya con el uso de la regresión para su posterior análisis, la graficación de los datos y conclusiones. Y bueno, le doy el pase a mi compañero Jean-Pierre, que les va a hablar un poco acerca de las definiciones de las variables. Bueno, continuando con la explicación de nuestro trabajo, yo les hablaré sobre la definición de la variable dependiente y la variable independiente. ¿Qué es una variable independiente? Como su mismo nombre nos dice, es una variable que no depende de ninguna otra variable. O sea, se le puede asignar cualquier valor sin tener en cuenta las demás variables que se encuentren alrededor de ella, ¿no? Esta variable independiente suele atribuirse la letra X, ¿no? Y se encuentra ubicado en el eje de las abscisas, sea la parte horizontal del plano cartesiano, ¿no? Ahora les hablaré sobre las variables dependientes, ¿no? ¿Qué es la variable dependiente? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Que dependen de algo, ¿no? O sea, dependen de otra variable. Normalmente de la variable independiente, que sería la X, ¿no? Esta variable se le atribuye normalmente con la letra Y, ¿no? Esta letra Y se ubica en el eje de las ordenadas, ¿no? O sea, la parte vertical del plano cartesiano, ¿no? Como podrían ver en la imagen, justo está ubicado la letra X en la parte horizontal y la letra Y, que es la dependiente, en la vertical, ¿no? Y cuánto sería todo por esta variable, ¿no? Y daríamos pase al coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? ¿Qué es el coeficiente, qué es el coeficiente de correlación de Pearson? El coeficiente es una prueba que mide la relación estadística entre dos o más variables continuas, ¿no? Este coeficiente nos explica si tienen alguna relación entre ellas, ¿no? Y esta relación tiene que ser lineal, ¿no? Si no es lineal, entonces está mal hecho la correlación, ¿no? ¿Qué rangos ocupa el coeficiente de Pearson? Este coeficiente usa los rangos del 1 hasta el -1, ¿no? Incluyendo el 0 también, ¿no? ¿Cuál sería su importancia y uso, no? Su importancia del coeficiente de correlación de Pearson es que nos ayuda a detectar si tienen alguna relación nuestros datos, ¿no? O sea, si el coeficiente de relación, por ejemplo, nos saldría 0, eso significa que no tienen ninguna relación nuestras variables, ¿no? No están relacionados para nada, ¿no? Y si nos sale positivo, o sea, mayor a 0, hasta el 1, ¿no? Nos dice que nuestras variables están directamente proporcional, son directamente proporcional, ¿no? Al ser positivas, ¿no? Y si nos salen negativos, o sea, menos que 0, entonces diríamos que nuestros datos son diversamente proporcional, ¿no? Entre sí, ¿no? ¿Y cómo hallar el coeficiente de correlación de Pearson? Bueno, para hallar el coeficiente de correlación de Pearson existen 3 pasos, ¿no? Primero, ¿qué haríamos? Primero tenemos que hallar la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar de X y también la desviación estándar de Y, ¿no? ¿Y a qué es igual la división estándar? Bueno, la división estándar, como pueden ver en la imagen, está escrita la fórmula, ¿no? Que sería la raíz cuadrada de la sumatoria de x y menos el promedio de x elevado al cuadrado, ¿no? Todo eso dividido entre n, ¿no? Que n sería la cantidad de datos, ¿no?
Eso sería para el primer paso, ¿no? Lo mismo que hacemos con X, lo mismo hacemos con Y, ¿no? Para el segundo paso tendríamos que hallar la covariancia de X y Y, ¿no? Y para hallar la covariancia sería la sumatoria de XY menos el promedio de X, todo eso en paréntesis, multiplicado por Y menos el promedio de Y, ¿no? Y todo eso dividido entre N, ¿no? Que es la cantidad de datos. Eso sería todo por el segundo paso. Ahora, el tercer paso sería todo, todo el primer y segundo paso, reemplazarlo, ¿no? La covariancia y la desviación estándar en la fórmula de Pearson, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de Pearson? Sería R, XY sería igual a la covarianza dividido entre la desviación estándar de Y y la desviación estándar de X, ¿no? Y con eso se podría, ya reemplazando, ya se podría hallar el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Con eso daría paso ya a terminar con el coeficiente de Pearson y pasaría a mi siguiente compañero. Buen día compañeros, me toca exponer un poco la parte de recojo de datos, no hay mucho que explicar, así que entraré en detalles de dónde obtuve los datos, ¿no? Para hallar los datos de la correlación y volumen de la temperatura, pues existen formas como entrevistas, pero como es algo más científico enfocado a la física, estos datos tienen que obtenerse mediante la experimentación, ¿no? Algunos compañeros tal vez pudieron experimentar uno de estos de estas variaciones, de estas relaciones en sus laboratorios correspondientes de física 2, ¿no? Bueno, con respecto a los datos que ven acá, fueron tomados de una de una cantidad de gas a un confinamiento a presión constante, ¿no? Es decir, que es un proceso isobárico, ¿no? En general, el volumen podemos apreciar que aumenta a medida que la temperatura aumenta, ¿no? Y disminuye a medida que disminuye la temperatura. Los datos de volumen que se muestran es de un mol de gas de metano a uno de atmósfera, ¿no? Si pueden apreciar y están más interesados, podrán encontrar más de estos datos en el siguiente link que dejé abajo a continuación, ¿no? Bueno, ahora para la colocación de los datos y la utilización del programa, para el primer paso va a ser necesario colocar lo que vendría a ser la lista de variables de temperatura y volumen en este caso, que vendrían a abarcar un total de 15 datos relacionados uno a uno para su posterior análisis. En la siguiente diapositiva vamos a observar lo que vendría a ser el segundo paso, en donde se van a donde se van a colocar los datos recogidos previamente en las casillas a las cuales estas van a corresponder, donde nosotros podemos visualizar que hay una relación entre ambas. Pero para determinar correctamente esta relación que habíamos visualizado, va a ser necesario continuar con la correlación que va a estar en el siguiente punto justamente. En este caso, con la correlación de los datos recogidos, para el primer paso, en la siguiente diapositiva, vamos a tener que utilizar ya con los datos y las casillas asignadas, irnos a analizar y seleccionar, correlacionar. Posteriormente, como podemos ver en el apartado, se puede encontrar entre bivariedades parciales, distancias y correlación canónica. En este caso, convenientemente vamos a utilizar la de bivariadas y vamos a utilizar para el segundo paso las dos variables de temperatura y volumen, las colocamos y les damos clics a aceptar, dándonos como resultado la siguiente tabla que va a ser la de correlaciones, en donde podemos observar cómo las variables de temperatura y volumen van a estar relacionadas, y en este caso podemos ver los siguientes puntos, como correlación de Pearson, la cual vendría a ser la relación estadística entre las dos variables continuas, en este caso de temperatura y volumen, la cual nos vendría a expresar hasta qué punto ambas se encuentran relacionadas linealmente. Después tenemos lo que vendría a ser la significancia bilateral. En este caso, este nivel de significancia es generalmente utilizado para lo que vendría a ser las pruebas de hipótesis. Si este nivel de significancia es menor al 5%, entonces se verifica el H1, que vendría a ser la hipótesis planteada por este caso, nosotros. Y en este caso, como podemos observar, nuestra hipótesis sería la que existe una relación entre la temperatura y volumen. Bueno, ahora le doy paso a mi siguiente compañero, no sin antes mencionar de que, como por último punto, podemos ver cómo está también visualizado en la tabla el valor de n, que vendría a ser el tamaño de la muestra. Bien, gracias, compañero. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, ahora vamos a hablar acerca del uso de regresión en el programa SPSS. Dentro de este programa existe una opción que nos permite analizar diferentes parámetros, tales como el coeficiente de Pearson o el coeficiente de determinación, viene a ser representado por el R cuadrado. Y para poder analizar esto, vamos a seguir los siguientes pasos que se van a mencionar a continuación. Una vez estemos ubicados en nuestro programa SPSS, nos iremos a la parte superior en analizar. Posteriormente iremos a la opción de regresión, la cual cuando le demos clic nos va a salir diferentes opciones para poder llegar a elegir. Y vamos a elegir la opción de lineal o lineales. Posterior a ello nos va a salir una ventana en la cual nos va a pedir que configuremos cuáles van a ser nuestras variables dependientes e independientes. Y bueno, para este caso vamos a elegir la temperatura como variable independiente, esta va a estar en el eje de las abscisas, y el volumen como variable dependiente. Después de ello vamos a darle a aceptar y posteriormente en la siguiente diapositiva se verán los resultados de nuestras tablas de regresión. Bueno, nos salen en realidad 3 tablas, pero nosotros únicamente nos vamos a centrar en el resumen del modelo, en la cual se puede ver tanto el coeficiente de Pearson, que es el R cuadrado, que viene a ser nuestro coeficiente de determinación, y dos datos más que son para esta presentación irrelevantes, pero vamos a analizar únicamente nuestro R y R cuadrado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ahora pasando al análisis de esta tabla dada, el resumen del modelo, ya se mencionó antes lo que es el coeficiente de correlación, pero bueno, en este apartado el R está dado por el 99.7%, 0.997. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere transmitir? Bueno, a medida de que esta variable coeficiente de correlación es mayor o se acerca a 1 o a 100%, entonces esto da indicio de que las dos variables están relacionadas de forma lineal. A mayor sea esto, más linealidad entre estas dos hay. Si es que menor es esta, pues la relación lineal entre ambas es mucho más débil. Entonces, si es que tenemos un 0.997 o 99.7%, es bastante fuerte la relación que hay de forma lineal entre la variable temperatura y la variable volumen. Por otro lado, tenemos al R cuadrado, que viene a ser dado como el coeficiente de determinación. ¿Y qué nos quiere decir este R cuadrado? Bueno, nosotros vemos que hay un 0.993 o 99.3%, el cual vendría a estar definido más o menos así. El 99.3% de las variaciones que se observan en la variable dependiente, o sea, en este caso el volumen, se debe a la variación de la variable independiente, en este caso la temperatura. O sea, esto es qué tanto por ciento del total de las variaciones observables del volumen se deben a cambios o variaciones de la temperatura. Justamente esto es lo que nos determina el coeficiente de determinación o R cuadrado. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya para terminar con este apartado vamos a ver lo que es el gráfico de datos. Para ello nos vamos a ubicar nuevamente en la ventana de nuestro programa SPSS y vamos a darle clic en la parte superior que dice gráficos. Posteriormente le damos clic a cuadrados de diálogo antiguos y convenientemente vamos a darle a la opción de dispersión puntos. Luego nos saldrá una ventana que se puede apreciar en el número 2, de la cual vamos a elegir la dispersión simple y le vamos a dar a definir. En la siguiente diapositiva se ve lo que es el diagrama de dispersión simple, de la cual vamos a elegir convenientemente el eje X, nuestra variable independiente, que es la temperatura, y en el eje Y la variable dependiente, que es el volumen. Daremos clic en aceptar y posteriormente aparecerá nuestra gráfica de datos. Como se puede apreciar acá, la gráfica de esta relación entre temperatura y volumen tiende a tiende a tender linealmente, tiende como que una tendencia lineal esta misma. Pero si nos damos cuenta, a medida de que va variando la temperatura, el volumen no varía de igual manera que la temperatura misma. ¿Qué quiere decir con esto? De que si es que nosotros trazamos una gráfica o una función lineal en esta gráfica,
no cubriría todos los puntos, sino que algunos puntos estarían fuera de la función lineal. Y bueno, esto quiere decir que hay otros parámetros, como por ejemplo la presión, que no necesariamente tiene que ser constante, y otros parámetros adicionales, pues justamente juegan un papel importante acá. Pero vemos de que lo principal y lo importante acá es de que la relación entre la temperatura y volumen tiende a tener una gráfica de tendencia lineal. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahora le doy el pase a mi compañero que de las conclusiones. Ok, bueno, me gustaría hablar un poco acerca de lo observado por mis compañeros, acerca del programa, ¿no? Las conclusiones, eh, acerca de este software, ¿no? Que incluye las herramientas que ya vimos de, de programas de modelador, programa de estadísticas, programa de análisis de texto para encuesta y diseñador de visualización, ¿no? Cada una de estas explicadas por mis compañeros y la forma de usarla mediante el programa, ¿no? Y mediante nuestro ejemplo de correlación entre volumen y temperatura pudimos conocer parte del funcionamiento y los instrumentos para la facilitación de los análisis y las visualizaciones de esto, ¿no? En fin, siguiente es el compañero. Bueno, sí, continuando con la exposición, les voy a hablar un poco más de las conclusiones más específicas, de lo cual hemos usado 4 distintas leyes para el presente ejemplo. La primera, menciono acá cómo usamos la ley de los gases ideales para nuestro experimento, para nuestro ejemplo. Mencioné que un gas ideal, bueno, sigue esta ley con todas las condiciones de presión y temperatura. Las partículas de un gas ideal no tienen tamaño ni volumen finitos. Se dice que las colisiones entre partículas del gas ideal son elásticas, no ejercen fuerzas de atracción ni de repulsión. Sin embargo, el gas metano, que es el que se menciona en el ejemplo, generado en el experimento de hoy, es un gas real, no un gas ideal. Los gases reales consisten en moléculas de tamaño finito que ejercen fuerzas entre sí. Un gas actuará como un gas ideal si sus moléculas de gas son pequeñas, cuando la presión es baja y la temperatura es alta. Para nuestras condiciones experimentales actuales, podemos suponer que el gas metano sí se adhiere, ¿no?, a la ley de los gases ideales. El segundo apartado, menciono que cómo usamos la ley de Charles para nuestro ejemplo. La figura se muestra, por ejemplo, primero he colocado acá 2 gráficas. Bueno, la ley de Charles establece que el volumen es directamente proporcional a la temperatura de una determinada cantidad de gas mantenida a una presión constante, ¿no? Lo podemos observar en la figura, muestra que se muestra en la gráfica de volumen versus temperatura en Celsius. Tengan en cuenta que el gráfico es una línea recta que, bueno, se extrapola hacia atrás, se cruza con el eje horizontal a menos 273 grados Celsius. A esta temperatura, el volumen del gas tiende a cero. Esta temperatura se define como la temperatura cero absoluta o Kelvin. El mismo gráfico se traza usando la escala Kelvin o una escala absoluta en la figura B. Y ahora la gráfica pasa por el origen. Siguiente PPT, por favor, compañero. Ok. En el tercer apartado menciono cómo usamos la ley de Gay-Lussac para nuestro ejemplo, ¿no? Acá observamos también 2 gráficas. A volumen constante para una cantidad dada de gas, la presión es directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Acá tenemos un versus de presión y temperatura en el gráfico, como podemos observar. Muy similar a la del volumen, muy similar a la anterior. De nuevo, tengamos en cuenta que en la figura A, el gráfico de una línea recta interseca el eje de la temperatura a menos 273 grados centígrados. Y en la figura B pasa por el origen, ¿no? En el cuarto punto tenemos que cómo usamos la ley de Boyle para nuestro ejemplo, ¿no? La ley de Boyle de la relación entre presión y el volumen de una cantidad dada de gas de temperatura constante establece que el volumen es inversamente proporcional a la presión del gas, ¿no? Aquí podemos observar una gráfica de presión-volumen, donde B es el volumen del gas y P es la presión. Esto también se puede escribir como
volumen por presión es igual a una constante. La gráfica de presión versus el volumen se muestra en la figura 1 a continuación, que es la que tenemos. Ya. Bueno, ahí concluimos con la exposición, ¿no? Y bueno, esta fue la presentación del grupo 3 del curso de Física 2 de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un agradecimiento al profesor Galarza Espinosa y a ustedes por su atención.